Química 2. El carbono y la vida. Bienvenidos al curso de Química para segundo grado. En este cuarto bloque les hablaremos del carbono, un elemento químico fundamental para la vida tal y como la conocemos. A la fecha, se sabe de la existencia de unos 15 millones de compuestos de carbono. Y la cifra aumenta cada año. Todos los seres vivos de nuestro planeta están formados por compuestos de carbono. Empecemos por la unidad básica. Como ya sabes, todo lo que nos rodea y nosotros mismos estamos formados por átomos de distintos elementos. Esta es una tabla periódica de los elementos. Nos sirve mucho porque están ordenados de acuerdo a sus propiedades. ¿Qué podemos saber con una tabla periódica? La tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos conforme a sus propiedades y características. Su creación se le atribuye al químico ruso Dmitri Mendeleev, quien ordenó los elementos basándose en sus propiedades químicas, un requisito previo necesario a la construcción de la tabla periódica. Era el descubrimiento de un número suficiente de elementos individuales que hiciera posible encontrar alguna pauta en el comportamiento químico y sus propiedades. El gran mérito de Mendeleev consistió en pronosticar la existencia de elementos. Dejó casillas vacías para situar en ellas los elementos cuyo descubrimiento se realizarían años después. La tabla de los elementos ha sufrido variaciones, sobre todo con el desarrollo en el siglo XX de la mecánica cuántica. Hoy se acepta que el orden de los elementos en el sistema periódico está relacionado con la estructura electrónica de cada elemento, a partir de la cual se pueden predecir sus diferentes propiedades químicas. O sea que la tabla periódica nos da mucha información. Eso es muy importante. El elemento más sencillo es el hidrógeno, que tiene un protón y un electrón a su alrededor. A excepción del hidrógeno, que contiene solo un protón y un electrón, los demás elementos están formados por un núcleo que contienen protones y neutrones. Alrededor se encuentran los electrones. Por la mecánica cuántica sabemos que los electrones se acomodan en el espacio en orbitales y que existen varios tipos: el S, el P, el D y el F. Además, existen niveles de energía. En el primer nivel solo hay un orbital S, con un máximo de 2 electrones. Este es el caso del hidrógeno y del helio. En los niveles segundo y séptimo puede haber un orbital S y 3p con un máximo de 8 electrones. En los niveles tercero y sexto existe un orbital S, 3p y 5d con un máximo de 18 electrones. Por último, en los niveles cuarto y quinto existe un orbital S, 3p, 5d y 7f, con un máximo de 32 electrones. Con base en el número atómico y la configuración electrónica se construye la tabla periódica. Ahora observemos la tabla. Las columnas horizontales se les llama periodos y representan el nivel de energía. Las columnas verticales son conocidas como grupos. Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica, lo que se traduce en características o propiedades similares entre sí. Por ejemplo, los elementos en el grupo 1A tienen valencia de 1. Tienen un electrón en su último nivel de energía en un orbital tipo S. Todos tienden a perder ese electrón al enlazarse. Este grupo recibe el nombre de metales alcalinos. Varios grupos tienen nombres específicos de acuerdo a sus propiedades. Por ejemplo, el grupo 2A son los metales alcalinotérreos, el 7A los halógenos y el 8A los gases nobles.
También podemos ver la tabla periódica como bloques dependiendo en qué tipo de orbital está su último electrón o electrón de valencia. Entonces vemos el bloque S, el P, el D y el F. Con solo ver la posición de cada elemento en la tabla se puede predecir cómo va a reaccionar, y esto es muy útil en la química. El ser humano siempre ha tratado de clasificar la materia. En un principio se dio cuenta que algunos venían de la naturaleza, de vegetales y animales. Esto lo condujo a dividir la materia en viva y no viva. Así surgieron los términos orgánico, para los que vienen de seres vivos, e inorgánico, cuando proceden de materia inanimada como rocas, minerales y líquidos. Orgánico e inorgánico es una separación que vemos comúnmente para clasificar la basura y reciclarla. Con el desarrollo de la química y el conocimiento de los elementos, se advirtieron diferencias en la constitución de la materia. Se vio que la materia inorgánica estaba formada de diferentes elementos: hidrógeno, oxígeno, níquel, fierro, calcio, potasio, sodio, azufre y magnesio, entre otros. En cambio, la materia orgánica estaba constituida fundamentalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. En esa época se pensó que las sustancias orgánicas solo podían ser sintetizadas por organismos vivos, no podían ser producidas en laboratorios. En 1828, Friedrich Wöhler consiguió convertir cianato de amonio en urea por tratamiento con amoníaco acuoso. De esta manera, una sal inorgánica se convirtió en un producto orgánico, perteneciente a los seres vivos. Con el paso del tiempo, un gran número de productos orgánicos se han elaborado en laboratorios. Además, se han sintetizado muchos compuestos de carbono que no existen en forma natural. Entonces, ¿cómo definir la química orgánica? La química orgánica se puede definir como la química del carbono y sus compuestos. Los compuestos orgánicos son muchísimos. Por ejemplo, las proteínas, los ácidos nucleicos, los azúcares y las grasas que constituyen a los seres vivos. Otros, como los antibióticos, han mejorado nuestra calidad de vida, ya que han salvado a millones de personas. Existe un número muy grande de componentes a bases de carbono, ya que posee una capacidad extraordinaria de concatenación. Esta es la propiedad de formar compuestos en los que átomos de carbono se enlazan entre sí para constituir cadenas o anillos. Además, el carbono puede formar hasta 4 enlaces sencillos o enlaces múltiples. El carbón se encuentra en la naturaleza. Los lápices están fabricados con él. La hulla o carbón mineral es una roca sedimentaria de color negro. Se le utiliza como combustible y es muy rico en carbono. Se cree que la mayor parte del carbón mineral se formó durante el periodo carbonífero, hace aproximadamente entre 280 y 345 millones de años. Hoy en día, el carbón suministra el 25% de la energía primaria consumida en el mundo, solo por detrás del petróleo. El carbono, dependiendo de las condiciones de formación, puede encontrarse en estructura amorfa o cristalina. El diamante es un ejemplo de carbono cristalino. Así que el diamante no es más que átomos de carbono unidos en forma especial. El carbono tiene como símbolo químico una C. Su número atómico es 6 y su masa es de 12 UMAS. El carbono tiene 3 isótopos, que quiere decir que son el mismo elemento porque su número atómico es 6, pero difieren en la masa, ya que en su núcleo hay diferente cantidad de neutrones. El carbono 13 tiene un neutrón más que el carbono 12 y el carbono 14 2 más. De los isótopos, el carbono 12 y el 13 son estables, pero el carbono 14 es un radioisótopo. Es inestable. En forma continua se transmuta en nitrógeno 14
con un periodo de semidesintegración de 5.730 años, que quiere decir que después de ese tiempo, la mitad del carbono 14 que tenía una muestra se convirtió en nitrógeno. La desintegración radioactiva del isótopo del carbono sirve a un área del conocimiento aparentemente distante de la química, la arqueología. Los organismos incorporan a lo largo de su vida carbono 14 en una proporción específica con respecto al carbono estable. Por ello se le emplea para conocer la edad de muestras orgánicas de menos de 60.000 años de antigüedad. La técnica se basa en la ley de decaimiento exponencial de los isótopos radiactivos. La masa de isótopo carbono 14 de cualquier espécimen disminuye a un ritmo exponencial de 5.730 años a partir de la muerte de un ser vivo. Al cabo de este tiempo, la cantidad de carbono 14 en sus restos se ha reducido a la mitad. De esta forma, al medir la cantidad de radiactividad en una muestra de origen orgánico, se calcula la cantidad de carbono 14 que aún queda en el material y se puede saber hace cuánto murió. ¿Cuál es el lugar del carbono dentro de la tabla periódica? El carbono se encuentra en la tabla periódica en el grupo 4A. Esta ubicación nos indica que tiene 4 electrones en su último nivel. Especialmente, el átomo de carbono se representa por medio de un tetraedro. Sus electrones de valencia se localizan en los 4 vértices de la figura geométrica. Cada electrón puede formar una unión con otro átomo, por ejemplo, hidrógeno para dar metano. La explicación de la forma tetraédrica del carbono es por medio de orbitales híbridos. El último nivel de energía del carbono tiene un orbital S y 3 orbitales P, pero cuando forman compuestos, los orbitales se combinan. El resultado son 4 orbitales híbridos sp3 iguales, formando un tetraedro. Los átomos de carbono también pueden formar otros orbitales híbridos, el sp2 y el sp. En el caso de orbitales sp2, se combina el orbital s con 2p, da como resultado 3 orbitales sp2. Con el orbital p restante se forma el enlace doble. Espacialmente, la figura es un triángulo con ángulos de 120 grados. Por último, la hibridación sp involucra la combinación de un orbital s y uno p. Con los otros 2 orbitales p forma el triple enlace. La orientación de la molécula resultante será lineal con el ángulo de 180 grados. Representar las moléculas en forma espacial resulta complicado. Así que se simplifica poniéndolas en un solo plano y representando las valencias por una raya que las une a otros átomos. Se les conoce como fórmulas desarrolladas. Ya se habló del carbono. Ahora pasemos a ver los compuestos que forman. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos que vienen del petróleo. Una mezcla heterogénea de compuestos orgánicos de origen fósil que se extrae del subsuelo a través de pozos petroleros. ¿Qué son los hidrocarburos? Son compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno. Tienen un armazón de carbono al que se unen átomos de hidrógeno. Los que no tienen dobles o triples ligaduras son saturados y se llaman alcanos. Son cadenas de carbono con los átomos unidos por enlaces sencillos. El resto son átomos de hidrógeno para completar las valencias. Tenemos entonces el metano, el etano, el propano, el butano, el pentano y así sucesivamente. Todos los alcanos tienen la terminación ano. Para hacer más fácil su representación, se usan las fórmulas semidesarrolladas. En ellas solo se representan las uniones entre carbonos. Si observamos las fórmulas semidesarrolladas, podemos notar que a partir del butano se repite el radical CH2.
se pueden reescribir usando una abreviación para el radical que se repite. A eso se le llama fórmula condensada. Ahora podemos deducir la fórmula general de los alcanos. CnH2n más 2. Este árbol tiene un gran tronco, pero además tiene ramas que salen de él. El conjunto nos da un árbol frondoso. Vimos alcanos lineales. ¿Habrá algunos ramificados como árboles? Existen compuestos no lineales llamados arborescentes. Algunos pueden tener una cadena de carbonos muy larga y con muchas ramificaciones con cadenas de muchos átomos. Pueden ser compuestos muy grandes. Además, con un solo átomo que se añada o se quite o cambie de lugar, tendríamos un nuevo compuesto. ¿Te puedes dar cuenta de la infinidad de compuestos que se pueden formar tan solo considerando a los alcanos? Recordemos que el carbono puede formar dobles y triples enlaces. ¿Qué pasa entonces con los hidrocarburos? Si tiene un doble enlace, se llama alqueno, y con uno triple, alquino. En los alquenos tiene un enlace doble. El nombre es el mismo que el alcano correspondiente con la terminación eno. A partir del buteno podemos tener el doble enlace en diferente posición. Entonces hay que especificarla porque se trata de compuestos diferentes. La fórmula general de los alquenos con un enlace doble sería CnH2n. Al igual que los alquenos también pueden tener ramificaciones. Hay que considerar que la cadena principal es la que tiene el doble enlace. Ahora veamos los hidrocarburos con un enlace triple. Se les llama alquinos y se les nombra poniendo la terminación ino. Su fórmula general con un triple enlace sería CnH2n-2. Como en los alquinos, a partir del butino podemos tener opciones de donde está la triple ligadura. Y también existen compuestos con ramificaciones. Si sumamos las posibles combinaciones para alcanos, alquenos y alquinos, estamos hablando de miles de compuestos posibles. En el humo del cigarro, entre muchos compuestos perjudiciales que lo conforman, está el benceno. Esta molécula también se encuentra en el petróleo y la usan los químicos para fabricar muchos productos como plásticos, resinas, nylon, lubricantes, detergentes, colorantes, explosivos, medicamentos y pesticidas. El benceno es un hidrocarburo no saturado y de cadena cerrada. Esto quiere decir que tiene enlaces dobles y forma un anillo. Tiene 6 átomos de carbono y 6 de hidrógeno, que forman un anillo hexagonal conocido como anillo bencénico o aromático, ya que posee un olor característico. Del benceno se derivan otros hidrocarburos, entre los que se encuentran el tolueno, el naftaleno, el fenantreno, el antraceno y el pireno. Del tolueno, por un proceso que se llama nitración, se obtiene el famoso TNT, trinitrotolueno, un explosivo muy utilizado. Hay compuestos cíclicos con diferentes números de átomos de carbono. En todos se añade el prefijo ciclo para nombrarlos. Si se forma con 3 átomos, es un ciclopropano. Con 4, ciclobutano. Con 5, ciclopentano. Y con 6 átomos de carbono, un ciclohexano. Los hidrocarburos tienen una propiedad en común. Son combustibles. Para que la reacción comience, requieren de energía, pero una vez iniciada la reacción, desprenden una gran cantidad de calor. Se queman en presencia de oxígeno, produciendo dióxido de carbono y agua. En millones de autos que circulan por las calles, se lleva a cabo esta reacción. En un motor de combustión interna se lleva a cabo la oxidación de la gasolina, que es una mezcla de hidrocarburos.
Como resultado del proceso, se obtiene energía con la que pueden funcionar los vehículos y fábricas, pero también se generan sustancias contaminantes que se descargan en la atmósfera. Además de la gasolina, la industria petroquímica elabora a partir del petróleo varios productos como plásticos, pesticidas, herbicidas, fertilizantes y fibras sintéticas. Son muchos los compuestos dentro de los hidrocarburos. ¿Qué otro tipo de compuestos formará el carbono? Mayahuel era la diosa mexica del maguey y por extensión de la embriaguez. El esposo de la diosa era Patécatl, quien designaba algunas hierbas que se agregaban al aguamiel del maguey para producir el pulque. El pulque es una bebida alcohólica. Como todas las bebidas de este tipo, contiene etanol, un compuesto orgánico que se obtiene por fermentación de un hidrato de carbono. El etanol es un compuesto que forma parte de un grupo identificado como alcoholes. Se identifican por contener al menos un radical OH. Esto quiere decir que al sustituir un átomo de hidrógeno por un radical OH o un grupo OH, tendremos un alcohol. Para nombrarlo, se le pone la terminación -ol. También se usa poner la palabra alcohol y después el nombre del alcano con la terminación -ílico. Con el hidrocarburo más sencillo, el metano nos daría metanol o alcohol metílico. El etanol o alcohol etílico forma parte de las bebidas alcohólicas, pero también se emplea como combustible y como antiséptico. En la cocina se preparan muchos alimentos. Si estás haciendo una ensalada, usarás como aderezo vinagre. Hay muchos tipos dependiendo de dónde provengan, pero el más común es el de vino, que se produce por fermentación acética del vino. El vinagre tiene un sabor agrio. ¿A qué se deberá? El sabor agrio es por la presencia de un ácido orgánico, el ácido etanoico, conocido como ácido acético. Existen muchos tipos de ácidos orgánicos. Por ejemplo, el ácido fórmico que inyectan las abejas cuando pican, o el ácido cítrico que está en muchas frutas como la naranja, el limón o la toronja. Frutas llamadas cítricas justamente por el ácido que contienen. Estos compuestos tienen en común el radical carboxilo, COOH. Los ácidos orgánicos son utilizados en la industria. Por ejemplo, para producir jabones se utilizan los ácidos palmítico y esteárico. Al radical COOH también se le conoce como grupo funcional, porque le da ciertas características al compuesto, particularmente en su forma de reaccionar. Cada vez vemos que existen un mayor número de compuestos orgánicos. Se puede encontrar diferentes grupos funcionales unidos a hidrocarburos, que dan como resultado compuestos con una gran variedad de aplicaciones. Ya vimos dos de ellos, el OH de los alcoholes y el COOH de los ácidos. También encontramos los haluros con grupo funcional de un halógeno, los aldehídos con CHO, las cetonas CO, los éteres O, los ésteres COO y las aminas NH2. Ahora imagina las miles y miles de combinaciones que puedes hacer con los diferentes grupos funcionales e hidrocarburos. En cualquier parte que te encuentres, hay a tu alrededor compuestos orgánicos. En cada planta, cada animal, en ti mismo. También en los medicamentos, alimentos, plásticos, combustibles, entre otros. Actualmente la mayoría de los compuestos orgánicos puros se producen de manera artificial, aunque una cantidad importante todavía se extrae de fuentes naturales, porque sería demasiado costosas su síntesis en laboratorio. Hemos visto que el carbono puede combinarse con otros átomos de carbono y con otros átomos de distintos grupos funcionales. Resultando de esta capacidad es que se tienen millones de compuestos orgánicos, con la característica general de que liberan energía cuando se oxidan. Recuerda que una buena parte de lo que te rodea, de lo que comes y de lo que usas son compuestos orgánicos, compuestos que contienen carbono.